Solo eran dos hombres, padre e hijo, de mismas costumbres, con la mente decaída. La madre del muchacho falleció por una enfermedad, y de sorpresa, la hermana, por supuesto que todos en la ciudad la conocían, también sufrió el mismo destino, en un accidente de auto. Podrían ser pérdidas dolorosas, sí, cambiando la mentalidad de ambos varones, en especial del chico, el último integrante en llegar a la familia, coloreándola de la manera más hermosa posible. El nombre del muchacho era Tobías, para los que considera desconocidos, llamado Toby por su familia, o su favorito, Aberlin, su segundo nombre, pronunciado únicamente por su ahora fallecida hermana mayor. Destacado en su familia por ser muy inteligente, sus notas en la escuela fueron las mejores por encima, y algo curioso para muchos era que solo tenía de amigos a sus libretas, sus amados libros y los ejercicios de matemáticas. 12 años para demostrar ser alguien exitoso, a la vez volviendo a ser desconocido para la escuela, esfumándose de ella para siempre, sin ningún argumento que dar, simplemente dejó de ser alguien muy relevante. Su padre, tan cansado de estar despierto día y noche, lamentándose por la pérdida de su esposa e hija, decidió corregir su mentalidad tocando la almohada con su cabeza, cerrando los ojos para comenzar una tan deseada siesta. La casa siempre estaba en silencio, no era algo tan raro para ambos, sabiendo que les encanta demasiado el silencio. Además, era la edad perfecta para que el chico empezara a aprender a cuidarse a sí mismo. Su pobre padre ya no podía resistirse tanto a abrir los ojos por unos segundos, no, su edad le iba demostrando la poca energía que le quedaba, le estaba diciendo que pronto sería el siguiente, y que Toby, pobre Toby, se quedará solo para siempre, para demostrar ser el último de su familia. No es tan difícil encargarse de la casa él solo, mientras su padre intentaba recuperar energía. Ya sabía barrer, cocinar, lavar los platos hasta mantener por un momento su círculo psicológico. Siempre en las mañanas preparaba su propio desayuno diario, unos waffles con miel y moras silvestres como adorno encima de estos, un vaso de leche de chocolate y un plato de sopa, nada más. A veces las cosas no le salían bien, había un obstáculo que él mismo podía sentir, demostrando una tristeza que él mismo no quiere aceptar. Síndrome de Tourette. En varios de los casos se tuvo que enfrentar él mismo a los peligros que lo acechaban afuera de casa, no era algo arriesgado aún, vaya que era genial ser diagnosticado con SIPA, que le daba varias ventajas por encima, él no podía sentir dolor alguno, pero sí miedo cuando los tics aparecen para llevarlo a su destino cruel. Movimientos extraños, palabras raras o silbidos son lo más destacado, empeorando cuando el temor invade su mente. El pobre no sabe la diferencia entre el bien y el mal, llevándolo a otro problema, considerando cada acto inhumano como algo normal. Varias veces visitando la plaza a respirar aire fresco, las personas que se percataban de su presencia intentaron pintar su vida de colores, con invitarle un helado o a admirar los árboles mientras recorrían todo el lugar. Es algo que le empezó a hartar, ya que como tal deseaba estar solo, sentado en una banca leyendo sus libros y disfrutando de la vida. Es algo doloroso para muchos que el muchacho evite las maneras de recuperarse mentalmente. El pobre solo quería estar tranquilo, sin que nadie le molestara. Estaba seguro que explorando el parque más grande de la ciudad podría limpiar sus pensamientos, en realidad, es su primer error cometido. Con su heterocromía y apariencia adorable atrajo a varias de las personas que empezaron a acosarlo en su camino mientras intentaban sacarle una sonrisa. Era triste para él que suceda todos los días en los que trataba de ser feliz buscando paz, aunque no le gusta estar siempre encerrado, viendo a su padre estar pegado a la almohada para recuperar fuerzas de las que perdió, prefirió al menos intentar resistirse a los tantos comentarios de las chicas por su adorable estilo, las motivaciones de los varones con conseguir una pareja, entre otras cosas de las que no querría ser capaz. Nunca en su vida. Llegó a su casa con unos cuantos regalos que él no quiso, pero fue forzado indirectamente a quedárselos, sin explicaciones algunas. Quedó sorprendido al ver a su padre con una sonrisa en su rostro, cargando una mochila con su nombre, por supuesto que era la que le habían regalado cuando terminó el segundo grado de escuela. El joven estaba un poco confundido, jamás en su vida vio a su padre estar feliz luego de que su madre y hermana murieron. La respuesta que obtuvo fue incómoda pero válida, ambos estaban invitados a ir a una excursión fuera de la ciudad. Por un lado estaba un poco feliz pero a la vez desencantado, vio la mochila por una vez más antes de dejar caer los no deseados obsequios al suelo, recogiéndola para ver su nombre escrito en ella. Lo hice yo, durante todo este tiempo te extrañé, claro que no podía dejar a mi hijo solo, es más, yo también puse mi nombre en la mía. ¿Ves? Una marca entre padre e hijo.
Pero claro, no sabía qué decir al respecto. Sí, lo entiende, no había estado mucho tiempo con su padre, no siquiera una pequeña interacción, quizás ello podría justificar su buen humor. Lo miró a los ojos, dejando la mochila en el suelo, curioso como siempre, pero a la vez asustado. Desde una mirada que mostraba inseguridad, llegó una sonrisa en el rostro del chico. Despertó su alegría y abrazó a su querido padre mientras este le revelaba una sorpresa ante sus ojos. Podría ser el último ingrediente de su felicidad, tal vez, iluminando los ojos del chico. Parece ser un joyero, sabía que no pudo haber sido comprado, y al abrirlo se dio cuenta de que estaba lleno de collares, brazaletes, y uno que otro anillo. Eran de tu madre, ahora tú podrás conservarlas por ella, y sabrás que siempre estará en tu corazón. Fueron muy valiosas para ella, así como lo serán para ti. La noche era el momento en el que la diversión iba a empezar, ambos llegaron justo a tiempo para alcanzar un lugar más, la última cabaña de la pequeña área verdosa. Por voluntad del joven se quedó en el cuarto de arriba, pues siempre en su vida amaba ver desde una gran altura los eventos que sucedían, amaba ser el espectador de casi todo, no sabía lo horrible que se escuchaban los acontecimientos de asesinatos o secuestros. Como tal, él solo se concentraba en no ser molestado por alguna indicación, aunque, los únicos que podían arruinarle la vida eran los propios tics de su enfermedad, que aparecían cada vez que todo iba normal, desde que duerme, desde que come, desde que pasea y desde que se siente amenazado. Estaba demasiado incómodo teniendo el síndrome de Tourette invadiendo su vida, pero la verdad, solo tenía miedo. Pasó todas las horas nocturnas pegado en los libros que se llevó, sin ni siquiera parpadear ni un segundo, era tanto su emoción de terminarlos que olvidó que ya amaneció. Su padre lo esperaba en el comedor algo preocupado, pero como tuviera algo insensible a las noches, no fue tanto problema para ser recibido con un saludo cariñoso. La actividad siguiente era pasar tiempo en el lago de aquellas zonas, varios de los que acompañaron a los Rogers se quedaron a nadar, otros se compartían el almuerzo y él solamente estaba sentado en las sombras observando como siempre. Todo era diversión, alegría por supuesto, que nunca faltaba. Las personas que se le acercaban solían ser ahuyentadas por el frío de la oscuridad, o por el carácter extraño del chico. Sabe que el evento durará solo 4 días, suficientes para terminar al menos 2 libros. Oye Toby, ya es la hora del almuerzo y ya encargué tu comida preferida. ¿Quieres desayunar ahora? Su padre le preguntó, pero no tendría una respuesta verbal, lo sabe, y lo comprende, el chico se sentía más vacío luego de aquel accidente. Está bien, no te preocupes, si cambias de opinión, estoy aquí, y tranquilo, haré lo posible para darte comodidad. Por supuesto que sería una promesa hecha realidad, sentándose en la única banca vacía, contemplando el aire fresco que soplaba hacia él. Una nueva actividad ha sido mencionada, en la que todos tendrán que usar su precisión. Iban a lanzar dardos, con tal de dar en el centro y ganar puntos. Muchos al intentarlo fallaron dando a otros lugares que no sean los tableros, algunos dieron cerca del blanco, pero nadie logró apuntar al objetivo. Era su turno, y con los tics que aparecieron se sintió incómodo, y más cuando estaba rodeado de gente, esperando que también o mal le iba. Hizo lo posible para apuntar hacia el punto indicado, pero al parecer realizar movimientos por los tics, no le iría bien. Entonces, con un empujón que su cuerpo le dio, lo hizo entrar en ira, lanzando el dardo hacia el tablero, milagrosamente dando en el centro. Su padre tan sorprendido fue a avisarle de su buen trabajo, pero quedó un poco preocupado verlo golpear el pasto agresivamente. La gente se quedó sorprendida, preguntándose cómo era posible que lo lograra teniendo esta enfermedad. Así que, todos se pusieron de acuerdo en intentar imitar su movimiento, todavía fallando, intentando no rendirse, queriendo tener éxito. Otra noche llegó para tranquilizar la incomodidad del muchacho, dentro de la cabaña, aún leyendo sus libros, enfureciéndose con sus tics o los silbidos que emitía a pesar de que no lo hace por voluntad. Pero algo más podría realizar además de leer libros. Mirar por la ventana. Desde ver la ciudad a lo lejos hasta conocer los árboles que se encontraba con la vista, sacudiendo sus ramas por el viento, acompañando la curiosidad de su único testigo. Le dio un toque de tranquilidad a su mente, contemplando la naturaleza misma, sentirla relajante, muy relajante. Todavía era temprano para querer explorar los adentros del bosque, saliendo de su habitación sin hacer ningún ruido, abriendo la puerta con cuidado, lastimosamente olvidando cerrarla. Se adentró a la oscuridad de los árboles, hipnotizado por el siniestro ambiente que lo abrazaba con el viento frío, acariciándolo con sus brisas.
El joven miraba hacia las ramas de los árboles, curioso, acariciando uno de los troncos, sintiéndose satisfecho de la amable tranquilidad que le daba. Pero vaya, los inmensos relámpagos de una tormenta llegarían a expandir sus miedos, sus fuertes truenos lastimaban los delicados oídos del muchacho, debilitándolo, dejándolo vulnerable al estruendoso ruido de su furia. Uno de los relámpagos dio a una de las ramas más pesadas, haciéndola caer, abajo, dando al brazo izquierdo del joven Rogers. El pobre hizo lo posible para liberarse de aquel agresivo agarre, pensando en la suerte que tuvo de que no cayera en su cuerpo como tal. Su segundo milagro se haría realidad, finalmente su padre lo encontró luego de un tiempo, con algo de pánico todavía, y acompañado de todos los demás, iluminando con las linternas el oscuro bosque que los rodeaba. El joven sintió como el cruel apretón iba desvaneciéndose, con el brazo libre, pero con la pequeña incomodidad de no moverlo. No sabría expresar el cómo se sintió en el hospital, con la preocupación de recibir las instrucciones de los médicos, muy centrados en su salud, pensando que sería uno de los tantos traumas que podría vivir a partir de ahora, creyendo que esta vez nadie lo podrá ayudar. Solo eran huesos rotos, nada más, y por supuesto no sabría cuándo se recuperarán, pero sí el cuánto la gente se preocupará. Esto le había traído recuerdos, cuando su hermana también se lastimó el brazo, haciéndole creer que tarde o temprano iba a morir, y tristemente sucedió semanas después. Podrían volver a casa caminando, pero fue una buena decisión tomar el último autobús, reviviendo esos hermosos recuerdos de la infancia, cuando amaba ver por la ventana del autobús las cuantas calles de la ciudad, los árboles que se cruzaban, los pueblos vecinos, y muchas otras cosas que podía recordar bien. La verdad, fue muy triste que tanto su madre como su hermana ya no estuviesen con él, para decirle que las cosas se arreglarían, desvaneciendo su curiosidad, pensando que seguirá ahora. Desde que ellas fallecieron, se decidió a partir de ahora ir a cada lugar caminando, pues no se permitiría a disfrutar la vista sin nadie, y la última vez que tomó el transporte, fue cuando él y su padre fueron invitados a una excursión a otra ciudad. Finalmente en casa, en el único lugar en el que podría sentirse seguro, libre de la gente, libre del ruido, y libre de su propio miedo. Miró a todas partes por si algo nuevo ocurrió mientras estaban fuera de casa, todo estaba vacío, no hubo actividad sospechosa, nada relevante, todo estaba callado y la pinta de una casa sola y siniestra todavía seguía viva. ¿Cómo te sientes de tu brazo? ¿Todavía estás incómodo? Le cuestionó su padre sentándose en el sofá, cansado, intentando calmar sus emociones. De acuerdo, está bien si no quieres hablar, te entiendo, ¿sabes? Deberías de ir a la cama, pareces cansado y no quiero que termines como yo. Unas cuantas lágrimas salieron de los ojos del muchacho, pensando lo tan cruel que es el destino sobre su familia, algo que no espera ver jamás, porque la verdad, ¿qué fue lo malo que pudieron hacer? Lo sé, yo también las extraño mucho. Ambos suspiraron antes de darse un abrazo de buenas noches. Sin decir nada, el chico fue a su habitación a despejar su mente mirando un poco la ventana, a relajar su temor, su ira y su tristeza. Pasaron unos minutos para ver solamente los tejados, las calles vacías y silenciosas, pero sus ojos se abrieron de la sorpresa al percatarse de esas dos personas corriendo sujetando una bolsa de basura. Pensó que salieron para dejarla con las demás bolsas como lo haría la gente normal, pero no, solamente pasaron de corto mientras uno de ellos miraba a los lados para asegurarse de que nadie los estuviera siguiendo. Ni siquiera fue a bajar para investigar lo que estaba pasando, pensó que serían de esa gente rara, rebelde tal vez, rompiendo las reglas para hacer lo que se les plazca, sin que le importen los demás. No piensa durar más, no necesita perder el tiempo en ello, así que, solamente vio las fotos en las que estaba con su familia, antes de que la tragedia comenzara, pues, aquellas fotos de su pared eran las únicas evidencias que mostraban lo tan feliz que fue en esos tiempos. Al momento de llorar los tics aparecieron de repente, acompañados de esos molestos silbidos, que aunque no supiera silbar, realmente le enfurecían. No pudo controlar su cuerpo, era tanto que sintió un pequeño mareo e hizo que cayera en la cama, rindiéndose, y entonces, quedó totalmente dormido. El tiempo sí fue de pasar rápido, ahora el muchacho ya cumplirá 15 años dentro de 3 días, en ese entonces su padre falleció por una enfermedad que no se atreve a describir por ningún motivo de lo tan cruel que era llorar para salvarlo, y con los médicos, pobres de ellos, frustrándose en el trabajo para no conseguir nada. Vivía solo en casa, sin nadie más que lo cuidara. Los vecinos sabían que el chico no sufría de soledad, esto les preocupó a muchos sabiendo que la mayoría de personas en la ciudad tienen amigos.
Claro que no necesita de nadie más que a sí mismo, como cualquier persona, que a pesar de no ser un completo narcisista, comprende lo tan molesto que puede ser la gente a su alrededor. No permitió que alguien entrara a su espacio social, porque la verdad no piensa tener uno, nunca en su vida, ni cuando en realidad necesite ayuda. Su única forma de vivir la vida era leyendo libros, con los horarios muy bien empleados, 1 hora a la mañana lee un cuarto de libro, 2 horas en la tarde para la mitad, y 1 hora y media en la noche para leer 2/3. La verdad no suele funcionar siempre, pero no porque estaba aburrido, no, sino porque la verdad, no pensó que realmente iba a suceder. Se miró a sí mismo al espejo, a su persona, su preocupación, y su tristeza. Se levantó la camiseta que traía puesta, dejando ver aquellos moretones, que aunque no pudo sentir lo dolorosos que eran, lo imaginó. Unas cuantas lágrimas empezaron a caer, con esas crueles acciones que tuvo que soportar, sin poder gritar, sin poder pedir ayuda, sin poder salvarse. Comprendió esa parte cruel que no pudo concientizar hace tiempo, pero no se había arrepentido de mantenerse quieto, normalizando cada situación oscura que sucede a su alrededor. Empezó a acariciar cada una de esas marcas, y aunque no pueda sentir el dolor que se mantuvo, sí presenció una grave incomodidad. Violentado 3 veces, por diferentes personas, en diferentes momentos. Dolía demasiado todavía, rasgado desde adentro, sintiendo con más miedo como fue la primera vez. No quiso recordar más de lo que sufrió, dejando sus emociones a un lado, con la mente finalmente en blanco, sin querer pensar. Todavía con el silencio podía escuchar las voces de las personas en las calles, tan ruidosas y escandalosas, preguntándose si era necesario ese nivel de ruido, porque sí, la verdad, parece como si estuvieran gritando, tratando de llamar la atención de cualquiera. Quizás podría distraerse con su propio ambiente, como cocinarse algo, ver algún programa en la televisión, dormirse en el suelo hasta que pase otro día, leer otro de sus libros, o hacer los quehaceres. Se decidió por pasar sus ojos sobre letras, pero en algo que realmente fue de interesante cambio en su persona. Y sí, de nuevo con el mueble de libros, fijando su mirada en uno especial. Era su libro favorito. Alone. Recordó ya haber leído esa parte de donde todo comenzó, tanto de la historia como de su vida, cuando el destino le arrebata las únicas personas con las que podía contar. A partir de ese momento, tanto del protagonista del libro como él, tuvieron que enfrentarse ellos solos al mundo, pero la diferencia era que el joven no estaba preparado desde el principio, comparándose con su personaje. Y, si hubieran muchas personas en su casa, hubiera utilizado las dinamitas como en el libro. Pero él no tenía aquellos explosivos, nunca supo cómo crearlos ni dónde conseguirlos. Tampoco podía defenderse, porque nunca pudo hacerlo. Pero no todo estaba apagado, no era tarde todavía para conseguir algo de silencio, lo único que tenía que hacer es usar su ingenio, como el muchacho astuto que es. Y entonces, alguien tocó la puerta. Lo que pasó ayer no lo pudo concientizar bien, pero desde sus adentros pudo disfrutar una parte. ¿Qué pensarían todas las personas al enterarse de lo que hizo? ¿Le tendrían miedo? Sí, miedo, nadie se atreverá a acercarse y él podrá seguir con su vida. Pero su trabajo no era suficiente, necesitaba más tranquilidad todavía, y por supuesto más discreción, aún estando en la sala podía presenciar esos intensos olores del piso de arriba. Fue cansado limpiar de arriba para abajo, más el trapear, pero vale la pena, la casa quedó totalmente limpia, suficiente para contemplar más el silencio que le otorgaba. Por fin puede estar tranquilo, sin ruido, sin visitas, sin influencias, solo él y sus pensamientos. La mejor manera de disfrutarlo, es acostarse en el suelo, mirando al techo por varias horas. Le sonaría relevante, tal vez algo nuevo, por supuesto, es la primera vez que dirigirá su mirada hacia arriba. Anocheció y todavía estaba acostado, no sabe cuánto tiempo ha pasado, más que solo escuchó un pequeño golpe, proviniendo de la cocina. ¿Acaso no guardó todos los platos que lavó? ¿O la alacena se abrió mágicamente dejando caer las sartenes? ¿Será que se cayó algo que no ordenó bien? Pues, la verdad, la última hipótesis resultó correcta, pero en lugar de algo, fue alguien. Abrió cuidadosamente la puerta, pero todo estaba en orden, había guardado todos los platos, la alacena nunca se abrió, pero entonces, ¿qué pasó? Supo la respuesta al ver el cuerpo del ladrón, muerto. Entonces, analizando su ambiente, imaginando lo que pudo haber pasado, logró obtener un resultado lógico. Aquella persona entró desde la ventana del comedor que él olvidó cerrar. Se dirigió a la cocina. Quiso dirigirse a la estufa para descansar.
Se tropezó con sus propios pies, y por los pasos torpes se dio un pequeño golpe con la alacena, quedando aturdido. Trató de buscar la puerta, pero por el golpe, resbaló con una porción de pastel que no se limpió bien, perdió el equilibrio, y su cráneo chocó contra una de las sillas, causando una grieta y una lesión en su cerebro. Qué horror pensar en ello, ya había limpiado la cocina y volvieron a ensuciarla. No quería hacer trabajo doble, limpiar y despejar la casa, pero ya no había más que hacer. Por fin se deshizo del cadáver, tardó mucho en buscar solución pero finalmente lo logró, y para celebrarlo, podría cocinarse un poco de sopa y descansar hasta que pase otro día. No hasta que vio esa mancha de pastel en el suelo, cual al parecer le ayudó en un sentido común, se vio totalmente discreta dentro de la oscuridad, sin embargo, trajo mucho peligro. No le quitó la mirada de encima, admite que sirvió muchísimo, por supuesto podría volver a intentarlo, ver cuántas veces funciona. Pues al parecer, al chico se le ocurrió una excelente idea. Otro día comenzó. Era increíble que aquellos olores todavía siguen estorbando el piso de arriba. Tampoco quiso revisar, no piensa contaminarse, no de nuevo. Y, lo que no debió suceder, dio un paso hacia la puerta. Podría simplemente quedarse quieto, esperando a que se rinda, pero también podría acelerar las cosas si se atreve a abrir la puerta, ser discreto y actuar como si nada hubiese pasado. Se lo pensó por un momento, una y otra vez, analizando las posibles consecuencias de sus acciones, por supuesto, no es tonto para decir que no. No te molesto. De acuerdo, esto será rápido. Verás, últimamente han desaparecido personas, los vecinos están preocupados de ser los siguientes, sin embargo, nos decidimos a ir casa por casa a avisar. Por cierto, ¿estás bien? Tal vez no querría expresarse frente a las personas que se preocupan por él sin que se los pida. A pesar de ello, lo ve como una ventaja, sabe que lo ven todavía como un jovencito tranquilo. Asintió sin más, pensando en lo que se le había mencionado, desapariciones. Tal vez esas personas se esfumaron de la nada por voluntad propia, tal vez, lo sabe por las varias experiencias como testigo. Ten cuidado, no hay que salir en ningún momento. Créeme, últimamente se vuelve peligroso. Me llamo Tom, por si quieres saber más, aquí estoy para ayudarte. Sonó muy interesante el tema, tal vez sería la primera vez que se apiada de alguien. Él ya sufrió lo suficiente en su vida, pero no sabe si deseárselo a los demás, tal vez sí, tal vez no. ¿Puedo pasar? Se ve que estás muy interesado. De acuerdo, adelante. Entró a la casa. Al parecer al joven no le molestaba que alguien como Tom pudiese colocar su planta en su hogar, así como si nada. ¿Por dónde empiezo? Bueno, lo que está pasando aquí comenzó hace unas semanas, las primeras desapariciones fueron detectives e investigadores, lastimosamente nunca fueron encontrados. No sabría cómo tomárselo, que estas personas ya no estén en la ciudad no le sorprende tanto, pues desde hace 6 años siempre ha sucedido, no entiende cómo es que cualquiera se preocupa por ello. Después de un tiempo empezaron a desaparecer niños, adolescentes como tú, adultos y mujeres. Esto ya empezó a ponerse complicado, la policía también se vio afectada. Muchos renunciaron y otros fueron encontrados muertos. ¿No crees que esto ya no es normal? Se quedó callado, fingiendo pensar en una respuesta, todavía prestando atención a cada detalle. Admitiré algo, hace 3 años había visto a 2 extrañas personas merodear por aquí, no sé cómo, pero todavía lo recuerdo, era de noche, no pude ver quiénes eran. Por un momento creyó que las cosas iban a calmarse, pero solo logró que se tensaran, sintió como las manos de Tom apretaban sus hombros, sudando, temblando, con las pupilas enchicadas. Él también estaba asustado, más aterrado todavía, y eso, porque lo habían tocado. ¿Te hicieron algo? ¿Te vieron? No, a mi parecer no, eso creo, no sabría decirte. Aún tenso, soltó al joven y volvió a sentarse, todavía no sospecha de él, ni siquiera un poco, no, lo ve como un chico cualquiera, incapaz de hacer cosas inaceptables. Haré un poco de té, espera aquí, por favor, no te alejes. Se dirigió a la cocina dejando al pobre Tom solo, acompañado del silencio. Por el pequeño susto que le había dado, sus sentidos pudieron agudizarse, entre ellas su olfato. Presenció un extraño olor desde el piso de arriba, podría ir a investigar, pero recordó lo que le habían dicho. No piensa dudarlo más, iría rápido nada más para echar un vistazo y luego volvería como si nada. Subió con cuidado las escaleras, utilizando todavía su olfato, esperando encontrar el origen.
hasta que se topó con la puerta en donde comenzó todo. Dudaba en abrirla y ver lo que se esconde adentro, sabe que está invadiendo una casa ajena, pero el olor es tan desagradable, no pudo más, y entró. No se lo podía creer, ahí, en ese cuarto, se encontraban escondidos los varios cadáveres de algunas de las tantas personas desaparecidas. ¿Acaso Aberlin estuvo detrás de esto todo el tiempo? ¿Desde cuándo comenzó? Y por si no fuera poco, ¿cómo le hizo para hacer desaparecer a casi un cuarto de ciudad? Te lo advertí. Escuchó la voz del joven, estaba atrás, mirándolo de manera neutra. ¿Por qué haces esto? ¿Para qué necesitas el paradero de varios inocentes? ¿Fuiste tú el culpable todo este tiempo? No fui yo. Y sin más, no evitó lanzarle el hacha que había encontrado. Lo logró. De todas las hipótesis que tuvo, la primera resultó ser la correcta. Él lo había planeado todo, desde abrir la puerta hasta dar el aviso, fingir apiadarse para luego actuar en el mejor momento. No fue lo que había esperado, pero admite que valió la pena ser rápido y decir la verdad. No hace falta esconder el cuerpo, no, al parecer ya no necesita estar todo el tiempo encerrado en casa, esperando a más personas que le estorbarían. ¿Qué tal esconderse en otro lugar en el que nadie lo encuentre? Sí, sería una buena idea. Esperaría a que las cosas se calmen para salir sin problemas. Ya anocheció, sería perfecto para huir de casa y no volver jamás o llamaría más la atención si sigue dentro. Tal y como sabe, todo estaba oscuro, casi no se podía ver nada, ni las luces que se encontraban cerca no ayudaban en nada. Sin querer se resbaló, cayendo al suelo, quejándose de portarse tonto, levantándose y arreglando su ropa. Gracias a que uno de los vecinos encendió sus lámparas, logró ver con exactitud qué fue lo que lo hizo tropezar. Se veía redondo, un poco brillante y a decir verdad, afilado. Claro que lo recuerda, es el hilo metálico que su hermana había perdido cuando iba a los talleres de costura. Así que todo el tiempo estuvo ahí y nadie lo supo. Vaya, jamás creyó que lo iba a encontrar después de varios años. Y, reflexionando un poco más, se le ocurrió otra idea, pues, no se puede dejar la casa así como si nada mientras uno está afuera. Pasaron días, quizás semanas desde la desaparición de más de la mitad de la ciudad. Algunos huyeron, otros más fueron encontrados muertos, quién sabe cómo es posible que sucediera. Pero el chico, Vale, fue uno de los tantos que se ha salvado. Porque sí, él se había mantenido protegido por los mantos de la oscuridad, sin darse cuenta de las terribles situaciones que pasaban afuera. Se había resguardado dentro de una tienda de disfraces, la cual no había sido visitada desde hace años. La zona era muy tranquila a pesar de estar también sucia y desordenada, con los atuendos dispersados por todas partes, cajas sin abrir, estantes llenos de polvo, y los espejos sin limpiar. Todo estaba a oscuras, aún había un poco de electricidad pero decidió mantenerse así, evitando llamar la atención. Siempre estuvo con la cabeza agachada, interactuando con sus tics, socializando con esos repentinos silbidos, reflexionando todas esas palabras que mencionaba por impulsos, como si estuviera conviviendo con su enfermedad. No lo divertía, pero lo mantiene tranquilo. Su instinto lo despertó de inmediato, platicándole de aquella sombra que se asomaba desde el pasillo. Él fue a revisar de inmediato, asustado, enfadado a la vez, y su hipótesis resultó correcta. Era una persona. No pensó que alguien entraría a aquel lugar luego de tanto tiempo abandonado, ¿para qué? No tendría que hacer nada ahí, por supuesto que no, debería de buscar la manera de ahuyentarla, volver a estar tranquilo, nada más, hasta que sin querer, por un tic, aplaudió. Ahora ya no sabía qué hacer, esconderse ya fue demasiado, no tenía el hacha consigo, nada. El pobre muchacho trató de quedarse callado, sabe que no le volverían a hacer daño. Pero el cómo el ruido lo atormentaba era otra cosa, no lo soporta, lo odia, lo detesta. Quiso resistirse, tranquilizar su ira, mantenerse en silencio, y sobre todo, quieto, pero no puede. No había esperado actuar de manera agresiva a pesar de no tener más opción, sin embargo, lo hizo sentir más calmado. Ya debería de limpiar el desastre que él mismo causó, levantando la mirada topándose con uno de los espejos, y algo más aterrador todavía, su reflejo. Esas gotas de sangre que caían de su rostro mancharon sus manos, no solo eso, sino también su mente. La respiración era más agitada, su corazón latía escandalosamente, no se podía mover.
No era él mismo a quien estaba viendo, no, era algo más, quizás peor que el ruido y la gente a su alrededor. El propio Aberlin se ha topado con su dolor. Retrocedió del miedo, cubriendo sus ojos esperando no ver nada más, tropezándose con su propia oscuridad, hasta que chocó con uno de los estantes, dejando caer los accesorios que descansaban tranquilos. Y ahí estaba, en sus propias manos. Esa máscara negra que simulaba la necesidad de ocultarse en la oscuridad, que al igual que el chico, ama el silencio. Con cuidado se levantó de su caída, volviendo al espejo, evitando la mirada con el reflejo, colocando la máscara en su rostro, que encajó perfectamente. Mirando hacia el frente, se dio cuenta que tuvo razón, ya no tenía miedo de ver su dolor si la tenía puesta, es más, aprendió de una forma curiosa el representar la nueva persona en la que se está convirtiendo. Le sorprende que toda la ciudad estuviese en absoluto silencio luego de desaparecer de su propia casa, no pensó en salir a averiguar qué ocurrió con toda la gente que siempre evitó, pero ¿acaso tendría que estar todo el tiempo encerrado? No, ya no más. Salió de su escondite, se quitó la máscara y sintió las brisas del aire volviendo a tocarlo, como si nada pasó. Efectivamente toda la ciudad estaba vacía, no quedó nadie, solo las evidencias de que alguna vez habitaron ahí. No sabe cómo expresarse sabiendo que siempre ha sido lo que quería, lo que alguna vez nunca tuvo. Estar totalmente solo, y alrededor de silencio. Las calles estaban más quietas, muy calladas, desiertas, tal y como se lo imaginó. Todavía era de tarde, hacía un poco de frío, tenía hambre y apenas estaba lidiando con su miedo. Definitivamente fue lo mejor que pudo haber pasado, hubiera deseado que fuese su regalo de cumpleaños, pero vale, tuvo que ser paciente. Recorrió las calles finalmente sintiendo la libertad de conocer las otras zonas de la ciudad, visitando las escuelas, saqueando casas, robando placas de policía, y leyendo más libros que recién descubre. Aún así no evitó sentirse inquieto ante los tantos cadáveres que se encontraba por ahí, no era por la manera en que murieron, no, sino por el terrible estorbo que eran. No se limitó a poner una expresión de desagrado verlos tirados en montones, impidiéndole estar tranquilo, y su olfato, ni se diga, es otro punto importante que no piensa volver a retomar. ¿Es que acaso la gente jamás lo dejará de molestar? ¿Qué tiene él para que siempre quede en tal maldición? Y quién sabe para qué pregunta, ya no hay nadie más que pueda responder. Tampoco puede contradecir la idea que así iba a quedarse para siempre, porque la verdad, nunca va a suceder mientras nuevos investigadores o turistas se encuentren con el lugar. ¿Será que nunca lo dejarán en paz? No lo dice él, sino el tanto ruido que estas personas causan. Siempre se ahorra las molestias y limpia cada rastro que van dejando, hasta que las zonas queden limpias. Día tras día, sin cansarse, sin casi dormir, con tal de que no haya más estorbos. Costaba más trabajo con la máscara puesta, atrayendo más su ira, pero dejando de sentirse incómodo con cada cuerpo con el que se topaba, porque sí, al parecer con su nueva persona, jamás se preguntó si así se comportaría para siempre. La oscuridad despertaba sus instintos de detenerse. Él ya no sabe cuánto más va a durar así, piensa que aquel tormento lo perseguirá hasta el último día, y de ahí en fuera todo lo que quedará es descansar en la tumba. ¿Por qué? Estuvo a punto de terminar con su propia vida, dejándose caer en una de las trampas que él mismo creó a lo largo del tiempo. Diría adiós a su sufrimiento, a su dolor, a su miedo, a su grito de libertad, hasta que ya no quede nada. Tan decidido estaba que no volvería a mirar atrás por una nueva oportunidad. Entonces la luz del amanecer lo volvió a despertar de su decisión, acariciando los mantos de la oscuridad que lo resguardaron durante la noche. No sabe de dónde provenía aquellos hermosos colores que lo arrullaban al tocarlo, hasta recordar lo que había aprendido, mirar hacia arriba. Y ahí lo conoció al fin, aquello que tanto anhelaría, quizás al único del que se apiadaría. El sol. Puede que no pueda verlo como tal, pero por unos segundos le transmitió tranquilidad, queriendo aprovecharla para ser capaz de abrazarlo como nunca ha podido. Aún subiendo al último piso de cada edificio no fue capaz de alcanzarlo, teniendo que esforzarse más todavía. Y cuando empezó a anochecer, su deseo aún cobraba más fuerzas, viendo cómo es que por culpa de una noche oscura, el sol huía repentinamente. Por favor, no te vayas. Corrió tras él, dejando atrás la ciudad, hasta adentrarse al bosque. No podía culpar a los árboles de bloquear el rastro del sol, sabe que solamente están ahí para descansar y arrullar. Aunque haya logrado alcanzarlo, no llegó a ni siquiera tocar una parte de él, pero sabe ahora en dónde se oculta, y se quedará ahí para esperarlo. Día tras día, trepando los árboles más altos, aprendiendo a no caerse ni a lastimarse sabiendo que el dolor no va a ser un problema.
No le importaba si por accidente arrancaba las ramas por un brusco agarre o espantaba a los animales con sus gritos de desesperación, solo piensa en lograr llegar hasta arriba, esperando finalmente montar el sol. Cayó de nuevo, pero al menos aprendió a tener cuidado con cada centímetro que escalaba. ¿Cuántos moretones más se unieron? ¿Hasta cuándo terminará? No lo sabe, jamás se puso a pensar en ello, ni siquiera un segundo. Empezó a anochecer, la oscuridad volvió a tomar su lugar, y él se sentía abrumado de no cumplir su promesa. Rendido, miró cómo la noche tomaba su turno para vigilarlo, encerrándolo, sin más que hacer. Entonces unos ruidos extraños despertaron su conciencia rodeándolo, quizás sean lo que más lo molesta, pero no evita que lo aterren un poco. Al principio pensó que se trataba de un simple conejito o un ave, pero no tendría sentido al saber que son como si se aplastaran huesos o ramas. Los huesos hubieran sido la mejor opción, también cuentan como personas, y cuando se dice personas, significa estorbo. No dudó en levantarse y ponerse en defensa al oír arbustos sacudirse, dándose cuenta que esos no eran animales, sino personas. Sin querer por un silbido de sus tics, atrajo a aquellos intrusos a donde estaba, imaginando que él mismo causó lo peor. No pudo agarrar a tiempo su hacha escuchando esos pasos más cerca, lo sabe, lo siente. Dos sombras aparecieron de repente llamando su atención por unos segundos, se pegó al tronco del árbol y esperó que lo peor llegara. Solo fue silencio, mucho silencio, nadie se atrevió a dirigirle una sola palabra, hasta ahora, pues, aquellos que lo encontraron se acercaron lentamente hacia él. Y finalmente, los vio más a fondo.